Buenos días, bienvenidos hoy 11 de mayo del 2022 a una sesión más del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tenemos un invitado externo que viene del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Jorge Adán Alegría Baños, quien nos hará favor de hablar sobre un tema de suma importancia relacionada a qué es el cáncer, panorama actual del cáncer en México. Doctor Jorge Adán Alegría, le cedemos la palabra. Hablar sobre qué es el cáncer, pues es un tema amplio. El cáncer, de hecho, no es una enfermedad. Como profesionales de la salud, lo primero que tenemos que recordar es que el cáncer es un término genérico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es decir, tiene muchas acepciones y engloba a muchas enfermedades. Estas enfermedades también son heterogéneas entre sí. No es lo mismo tener cáncer de pulmón que tener cáncer de piel. Es totalmente diferente. Tienen cosas en común que ahorita vamos a ver en la definición. Sin embargo, son enfermedades con pronósticos diferentes, que se comportan biológicamente de manera muy distinta. Entonces, históricamente le llamamos cáncer a estas proliferaciones descontroladas de células, donde hay una alteración entre la muerte y la velocidad a la cual se reproducen. Esto a nivel celular, lo cual genera una división descontrolada y, dependiendo si el tumor es sólido o hematológico, la formación de un tumor. Ahora, esto nos lleva a muchos conceptos. Desde la antigüedad han existido los tumores y han sido descritos por muchos médicos e historiadores. En la actualidad, ver un tumor, pues no basta para decir que una persona tenga cáncer. De ahí que los pacientes hablen de tumores benignos y malignos. Si nosotros vemos imágenes, pues hay datos clínicos que nos pueden orientar a saber si un tumor es cancerígeno o no, es decir, si es un tumor maligno. Pero el estándar siempre será tener un reporte histopatológico. Entonces, la recomendación es que aunque haya datos clínicos, como es en el caso del carcinoma inflamatorio de mama, con inflamación, edema y compromiso de la mayor parte de la glándula mamaria, de todas maneras necesitamos la biopsia, porque eso en la actualidad norma el tratamiento. Entonces, para que un tumor sea cáncer, además de tener un crecimiento descontrolado, tiene que tener la capacidad de crecer por contigüidad, dañando los tejidos adyacentes del sitio en el que se formó, en el caso de los tumores sólidos, y de tener una diseminación a distancia. Esto es algo muy importante porque la mayoría de los padecimientos oncológicos causan la muerte, generalmente por metástasis. Y a esta diseminación o propagación metastásica muchas veces es lo que dictamina el pronóstico. Esta diseminación se puede dar por varias vías, como son la hematógena, la transgenómica o la linfática. Y es muy importante para cuando nos pregunten qué es el cáncer, pues bueno, decir que es este término genérico entonces, que engloba un conjunto heterogéneo de muchas enfermedades y que se caracteriza como denominador común por una alteración en la proliferación y muerte celular con la capacidad de invadir órganos a distancia. Es una enfermedad sin duda importante y severa y es de la que estaremos hablando esta mañana como introducción al curso. Ahora bien, ¿el cáncer qué es en sí, además de este término genérico? Pues es un problema de salud mundial. Les voy a mostrar en 10 diapositivas el impacto que tiene el cáncer a nivel global. En esta gráfica ustedes pueden ver en términos de billones cómo se distribuye la población mundial. Recuerden que en estas gráficas de las páginas, generalmente como están o vienen de un origen anglosajón, el término de billón pues hace alusión a 1.000 millones, no a 1 millón de millones. Para dimensionar, ¿no? La población, 7.9 billones de personas, y aquí pueden ustedes ver que la mayoría pues están en Asia y África. Esto significa que más o menos 3/4 partes de todos los seres humanos estamos en dos continentes, y pues aquí en América y Europa pues realmente la población somos pocos con respecto a todas las personas que habitamos el planeta. Eso es importante porque eso nos ayuda a entender por qué la mayoría de personas con cáncer y que fallecen por cáncer pues están en Asia y en África. A veces no somos conscientes de eso, me gusta mencionarlo para dimensionar. Entonces, vean cómo China, India, Estados Unidos, Indonesia son los países más poblados, digo casi el 75% de la población, y ahí es donde va a estar la mayor cantidad de números de pacientes con cáncer y de muertes por cáncer. Y esto es el primer dato que nos permite ver cómo pacientes tan poblados como Estados Unidos tienen una mortalidad muy diferente a países asiáticos. Entonces, dato número uno, entre más gente haya, más cáncer va a haber, porque es un proceso biológico que ha acompañado al hombre, a la humanidad, desde siempre. Nada más que ahora con los factores de riesgo, pues estamos viendo que entre más vivamos y más exposición a sustancias inflamatorias y enfermedades crónicas haya, pues más casos va a haber. Pero vean, si hacemos una proyección de 18.1 millones de nuevos casos,
veremos que el continente asiático y africano pues, son los que tienen una buena cantidad. En África esto se disminuye o se difumina un poco por la mortalidad por procesos infecciosos, pero en Asia, que tiene un sistema de salud intermedio, dependiendo del país en el cual estemos, pues vemos que ahí se van a presentar prácticamente el 60% de las muertes por cáncer en el mundo. Entonces, ese dato no lo pierdan de vista. Entre más seamos, más cáncer va a haber. Pero además de eso, los ingresos y el desarrollo humano de los países también determina de qué nos morimos. Con esto termino las gráficas de este tipo. A algunas personas puede llegar a causarnos pues un poco de incomodidad y es normal. Fíjense bien, los países con un índice de desarrollo humano alto, pues la primera causa de muerte es el cáncer. No se mueren de diarreas, no se mueren de neumonías, envejecen, tienen una esperanza de vida alta, pues se van a morir de cáncer. En cambio, los países con un índice menor en porcentaje, pues generalmente fallecen. Vean el continente africano, por ejemplo, la parte también del continente asiático. ¿Y dónde está México? Bueno, México, si se dan cuenta, en un color naranja, parecido a algunos países de Asia y a Sudáfrica, tercera, cuarta causa de muerte. Primero están las cardiovasculares. Saben ustedes que también la diabetes mellitus es un problema de salud muy importante para nosotros. Y mientras nuestros ingresos sigan avanzando y nos desarrollemos como país, controlemos un poco la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y vivamos más, pues la primera causa de muerte en México en algún momento será el cáncer. Entonces, esa es como la historia de vida de las economías y su relación con estas enfermedades. En cuanto a la frecuencia, esto ha venido cambiando. Esta, por ejemplo, era la actualización del Globocan del 2012 al 18. Esta página de Globocan, ustedes saben que es muy útil para ver datos y estadísticas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que por muchos años el cáncer de pulmón fue el más frecuente y también el más mortal. Esto no ha cambiado en cuanto a la mortalidad. El cáncer de pulmón es el cáncer más mortal que existe, pero en cuanto a incidencia, el cáncer de mama ya lo ha desplazado. En esta gráfica pueden ver datos del 2022 como proyección, tomadas de Globocan 2020, y el cáncer de mama es el más frecuente, seguido por pulmón, colorectal, próstata y estómago, en las barras azules. Pero en las barras rojas se dan cuenta que el cáncer pulmonar, aunque no es el más frecuente, sí es el más mortal. Es el que cobra mayor cantidad de vidas. Entonces vamos a estar hablando un poquito de cáncer de pulmón y cómo está su situación en México, que es sumamente alarmante. Es importante también como personal de salud saber que el tener cáncer no es una sentencia de muerte. Los pronósticos de las enfermedades oncológicas son bien diversos. Miren esta gráfica. Del lado izquierdo ustedes pueden ver los cánceres que generalmente son hormonodependientes, como es el cáncer de mama, que no todos lo son, pero la mayoría sí, y el cáncer de próstata. Los círculos grandes claros son la incidencia y en más oscuros y pequeños la mortalidad. Si ustedes se dan cuenta, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, aunque afecta a una población bastante importante en cuanto a cantidad, afortunadamente produce menos de la mitad de muertes de los pacientes que padecen esta enfermedad. Entonces, esto se debe a la biología del tumor y generalmente también a la edad de presentación. Hablaremos de sus asegúnes, ¿no? Hay bastantes diferencias, sobre todo en los tipos de cánceres que no son hormonosensibles, que veremos en un momento. Pero esta diapositiva se las pongo para que ustedes comparen estos cánceres tan comunes como son mama y próstata contra otros como es el cáncer pulmonar. Si se dan cuenta, aquí podemos ver por qué el cáncer de pulmón comparado con los hormonosensibles pues tiene una mortalidad tan alta. Casi todos los que la padecen fallecen. Y esto ha venido mejorando con los nuevos tratamientos y la personalización de inmunoterapias y terapias dirigidas, pero vean, es alarmante. Tener cáncer de pulmón pues realmente da un pronóstico bastante malo comparado con tener cáncer de mama o de próstata. Entonces esto es importante para tomar decisiones a nivel de salud pública y establecer un tratamiento y sobre todo un plan de tamizaje o cribado, que sería la palabra más correcta. Y termino esta diapositiva pues mostrándoles el cáncer de páncreas. En el cáncer de páncreas ni siquiera pueden ver el círculo claro, el de la incidencia, porque prácticamente están superpuestos. Entonces esto es muy relevante porque el cáncer de páncreas es el cáncer más letal. Cáncer de pulmón más mortal, cáncer de páncreas más letal. Aquí en estas gráficas pueden ver esas diferencias. Y con respecto a los datos, para poner y ya cerrar este tema de qué tan agresivos pueden ser y diversos los cánceres, si en Estados Unidos hacemos las cuentas de cuántas personas fallecen anualmente por cáncer de pulmón, pues sería lo mismo que sumar las muertes por cáncer de hígado, páncreas, mama y colorectal. Entonces, ese cáncer de pulmón definitivamente es un problema y por eso se considera el cáncer con mayor mortalidad a nivel global y también en nuestro país, en México. Una mención especial que siempre hago porque a veces queda descubierto es el cáncer de piel no melanoma.
Sabemos que es sumamente frecuente, sin embargo, si ustedes comparan su frecuencia con su mortalidad, pues ya ven que es sumamente bueno en cuanto a pronóstico, no está en las primeras 10 causas de muerte, pero es importante prevenir a la población sobre esto. El cáncer de piel no melanoma está incluso subdiagnosticado por el tratamiento que se le da a nivel dermatológico, muchas veces cosmético, pero es importante tenerlo en cuenta. Yéndonos a nuestro país, por si nos preguntan o para tener nosotros conocimiento actual, se habla de cerca de 195,000 casos por año, con 90,000 muertes y 530,000 casos como prevalencia en un rango de 5 años. El cáncer más frecuente en nuestro país, de acuerdo a esta fuente, es el de próstata, seguido por mama, colorectal, pulmón y estómago. Y en cuanto a mortalidad, nos comportamos igual que el resto del mundo. El cáncer de pulmón es el que más muertes causa, seguido por colorectal, mama y próstata. Aquí les debe llamar mucho la atención el caso de cáncer de próstata. La próstata es una parte del cuerpo que con los tratamientos nuevos y sobre todo con el cribado ha disminuido su mortalidad de manera impresionante en Europa. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué un cáncer que tiene un biomarcador como el antígeno prostático específico, que es una herramienta muy útil para poder hacer diagnósticos oportunos, diagnósticos incluso que permitan cambiar la historia natural de la enfermedad, porque es la cuarta causa de muerte en nuestro país, ¿no? Tenemos que ver la sociedad y el hecho de que un paciente varón maduro, pues no decida acudir al médico por el tabú de no ser sometido a un examen rectal y todo lo que la sociedad ha plasmado, ¿no? Entonces el cáncer de próstata es otro tema que valdría la pena para, pues, una conferencia completa. Si nosotros vemos esto en números, podemos ver 18 millones de casos hace algunos años, que para el 2040 se proyectan con un incremento cercano al 66%. Y esto pues puede llegar a ser catastrófico porque en la actualidad una de cada 3 personas puede tener cáncer a lo largo de su vida y uno de cada 2 recién nacidos puede llegar a tener cáncer a lo largo de su vida al llegar al año 2050 más o menos. Estamos hablando entonces de un incremento bastante importante en la incidencia del padecimiento y se va acompañando con algo que les mostraré más adelante, que es la cronicidad, porque el hecho de que haya más cáncer no significa necesariamente que vaya a haber más muertes. En los países desarrollados, de hecho, la mortalidad viene disminuyendo gracias a los nuevos tratamientos y a los programas de detección oportuna. Entonces, pareciera ser que el cáncer, entre más esperanza de vida tengamos y más nos reproduzcamos, pues va a ser una enfermedad más común, pero también más crónica. Y esa es la perspectiva que me gustaría transmitirles a ustedes por todo el impacto en el sistema de salud que va a propiciar y justamente porque necesitamos desarrollar recursos humanos, personal de enfermería, personal médico, tanto general como especializado, que tenga la capacidad de atender en el primer nivel de atención a los pacientes con cáncer, no solamente para el diagnóstico oportuno, sino también para el seguimiento y la vigilancia, y para disminuir los factores de riesgo que incrementan su incidencia. ¿Qué tanto impacto tiene esto en números? Pues si se dan cuenta, se espera que en la actualidad más o menos el 75% de los pacientes con cáncer requieren quimioterapia. En la proyección al 2040, esto incrementaría en un 53%. Entonces, la aplicación de tratamientos oncológicos, pues va hacia arriba. Aquí lo ponen como quimioterapia, pero ya ven que muchas veces en ese término quimioterapia, pues se engloban todos los tratamientos oncológicos, que no todos son quimioterapia, pero bueno, muchas veces ahí es donde los posicionan para el análisis estadístico. Y muchas de estas situaciones pues se van a dar en países con sistemas de salud subdesarrollados o economías emergentes. Entonces eso también es un tema que va a tener una repercusión en la parte epidemiológica y económica. Con esta diapositiva terminamos la parte de los números en cuanto a la epidemiología y me voy a permitir hablar un poco acerca de cuál es la causa del cáncer, porque hablar de qué es el cáncer pues también es hablar un poquito de la biología tumoral. Entonces, sin entrar en muchos detalles, porque revisé el programa del curso y está buenísimo, van a hablar desde ciclo celular, les van a hablar de tratamientos, entonces no voy a entrar en esos detalles que mis compañeros van a abordar con mucho detalle, pero pues si vamos a hablar de qué es el cáncer, tenemos que hablar de por qué se forma y los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos de las grandes teorías de por qué se forma el cáncer o cómo se desarrolla la carcinogénesis. Del lado izquierdo pueden ver la que es más conocida, desde el pregrado nos la comentan a todos, que es la teoría de la mutación somática, y del lado derecho pueden ver la teoría del campo de organización tisular. Entonces, del lado izquierdo, si ustedes tienen un carcinógeno que afecta a una célula, pues nos han enseñado que eso puede causar alteraciones genéticas o alteraciones en la reparación del material genético, y con eso causar una proliferación descontrolada en el cual las células tienen la capacidad de migrar, separándose del resto de células. Sin embargo, esa teoría es complementada por esta teoría de la organización de campo,
Si ustedes se dan cuenta en esta teoría de organización de campo, el carcinógeno no afecta necesariamente directo a la célula, sino que puede afectar su entorno, de tal manera que al afectarse el entorno, la célula tiene memoria. Recuerden que estas células durante el desarrollo intrauterino tienen la capacidad de expresar ciertas moléculas de adhesión celular que la mantienen unida, en el caso de las células epiteliales, a sus vecinas. Pero ¿qué pasa si un carcinógeno produce un entorno inflamatorio, un entorno agresivo? Bueno, pues la célula tiene la capacidad de volver a expresar los biomarcadores que le permitan ser independiente y entonces proliferar y migrar a otro lado. A mis alumnos siempre les comento que es como cuando en una pareja hay violencia doméstica. Si todos los días llegas a tu hogar y te reciben con violencia, pues es un entorno adverso, es un entorno de daño. Y entonces lo que uno puede hacer es huir de ese lugar y buscar refugio en los lugares que generalmente uno se sentía seguro. Y ahí vienen muchos ejemplos, ¿no? Como mis clases generalmente son a personas muy jóvenes, pues les hablo de volver a casa de los padres, etcétera, ¿verdad? Pero lo que yo trato de transmitir y en esta imagen quiero compartir es que el entorno inflamatorio es una causa también de carcinogénesis. Por eso los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, las infecciones, sobre todo virales, y por qué no la diabetes y la hipertensión, son considerados factores de riesgo para desarrollar cáncer. No vamos a entrar mucho en detalle, solamente recordar que los nucleótidos son la parte estructural del ADN, tienen sus componentes ya muy bien definidos desde la biología molecular y en este material genético es donde puede haber los compromisos justamente por estos factores externos que pueden propiciar el desarrollo de alteraciones en la proliferación celular. Estos complementos o bases nitrogenadas tienen que tener una estructura bien determinada y complementaria, y entonces así es como la información puede transmitirse de una célula a otra durante la mitosis en el ciclo celular que verán en la siguiente presentación con cada una de sus etapas. Y esto es muy importante no solo para entender el desarrollo del cáncer, sino los tratamientos oncológicos. Muchos de ellos son fase específicos. Entonces, cuando ustedes repasen cómo es este ciclo celular y comprendamos cómo está regulada la división de las células, pues van a entender muy bien por qué el cáncer se puede formar. Yo de entrada solo les quisiera comentar que gracias al conocimiento de este ciclo celular que verán a continuación, pues ya podemos comprender que hay proteínas que activan y que inhiben el ciclo celular. Y eso es importante porque no nada más nos permite comprender cómo la célula se reproduce y por qué puede enfermar, sino que nos ayuda a identificar los personajes que participan en ella. Entonces hay unos personajes que son los que hacen que se dividan, son las sinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, y hay otros personajes que inhiben la división celular, que son las proteínas inhibidoras y los inhibidores de sinasa 4. Entonces, en las clases que vienen, les comentarán todos los procesos celulares de este ciclo, pero yo quiero ahorita llamar su atención a que hemos identificado en la oncología factores que ayudan a prevenir o a regular el ciclo celular. Y a esto se les ha llamado muchas veces los guardianes del genoma, son los factores inhibidores de la proliferación celular. El más conocido es TP53 y es algo valioso porque en los nuevos tratamientos oncológicos, por ejemplo, para el cáncer de mama, una vez que conocemos el ciclo celular, podemos imitar algunas de sus proteínas y esto pues ya no es quimioterapia, esto le denominamos terapia dirigida o terapia blanco. Algunos de los medicamentos más innovadores y útiles para el cáncer de mama, que como vieron es el más frecuente a nivel mundial, pues es justamente hacer la inhibición de esas ciclinas y sinasas que les comentaba hace un principio, para que entonces se regule, se inhiba el ciclo celular, haciendo lo que normalmente ya hacían las proteínas. Esto es algo maravilloso y es lo que ha propiciado mejorías en los resultados oncológicos en pacientes con enfermedades metastásicas. Y quiero hacer un paréntesis de hacia dónde voy a cerrar la charla, porque muchos de los avances en oncología han sido en el área del tratamiento en pacientes con enfermedades muy avanzadas. Esto que les muestro en la diapositiva, por ejemplo, es un tratamiento para cáncer de mama metastásico que sea hormonosensible y para allá han estado enfocados todos los esfuerzos. Pero la pregunta sería, ¿dónde deberían de estar enfocados realmente los esfuerzos? ¿En desarrollar nuevas terapias dirigidas o en hacer la prevención mediante un estilo de vida saludable y una detección oportuna? Ahí siempre va a haber la polémica, ¿no? Y efectivamente la industria farmacéutica abogará siempre por desarrollar moléculas nuevas, porque eso pues sin duda es parte de la cadena comercial que produce un beneficio económico. Entonces, debemos de seguir produciendo estas moléculas, son indispensables y siempre va a haber gente con cáncer metastásico. Sin embargo, también tenemos que hacer esfuerzos porque aquella parte que no involucra una cadena de comercio y que sin duda tendría mejores resultados, porque diagnósticos más oportunos permiten evitar este tipo de tratamientos, que además son de alto costo.
Hay que ser entonces equilibrados, seguir haciendo investigación para desarrollar nuevas moléculas cada vez más eficaces y más personalizadas, pero también tenemos que detenernos un momento y pensar 2 pasos atrás, cómo podríamos evitar que los pacientes lleguen a estas etapas tan avanzadas y disminuyan la necesidad de este tipo de medicamentos. Cerraría este punto de la biología tumoral en cuanto a los factores que producen el cáncer, mencionando que entonces en todos nuestros cuerpos hay un balance entre los genes que favorecen que nuestras células se reparen y se reproduzcan. Por ejemplo, si yo me quemo la boca con el café, pues necesito que se reepitelice, ¿verdad? Pero también tenemos por el otro lado los genes supresores tumorales, como TP53 que mencionábamos, y estos deben de estar en un equilibrio entre los que favorecen y no favorecen la proliferación celular. Cuando un protooncogen, que es aquel que favorece la proliferación normal de las células, se altera, entonces puede haber este desbalance, donde los genes supresores tumorales ya no son suficientes, y entonces por una mutación activadora de los protooncogenes o una inactivante de los genes supresores tumorales, tendríamos un proceso de proliferación celular descontrolado. Esto, aunque suena sencillo, en realidad pues es una cascada que está entrelazada con muchos otros procesos. Entonces apenas estamos comenzando a entender la regulación que hay entre estos biomarcadores y pues los próximos 20 años sin duda serán de muchos adelantos para poder comprender sus interacciones. Eso es en cuanto a la teoría de las mutaciones somáticas. Si hablamos un poquito de la teoría de los campos de organización tisular, pues ahí es donde entra justamente la prevención y los factores de riesgo. Nosotros le llamamos carcinógeno a esta sustancia o exposición que puede ser laboral, habitacional o ambiental, que tiende a incrementar la probabilidad de desarrollar cáncer. Existe una clasificación internacional en la cual se ha acotado cuál es el número de carcinógenos. Existen 120 aceptados para los humanos. El principal es por mucho el tabaquismo. Si pudiéramos evitar un factor de riesgo para que fuera de alto impacto, para poder disminuir la incidencia de cáncer, sería sin duda el tabaco. Junto con el alcohol y la contaminación ambiental, pues toman un papel predominante. Y no se les olvide también las infecciones. Es un dato bastante importante, las infecciones virales por VPH y por virus de hepatitis son causantes de gran cantidad de cánceres también a nivel global. En esta gráfica, de hecho, cuando se ponderan para ver los valores de mortalidad ya agrupados, los agentes infecciosos podrían condicionar como agentes biológicos la primera causa de cáncer en el mundo. Recordando que sobre todo en Asia, VPH, Epstein-Barr y virus de hepatitis junto con África, pues son agentes que son causantes en gran cantidad de casos de cáncer. Y dentro de los factores, digamos, también sociales, están el tabaco y el alcohol, que es donde todos como área de salud debemos de trabajar. Esto ha tenido un impacto, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que con la actualización de los tiempos han fumado ya la misma cantidad que los hombres y con el uso de filtro también hemos visto un cambio en la presentación y la incidencia del cáncer pulmonar. Entonces tenemos fenómenos sociales que también disparan el riesgo de tener cáncer. Y eso lo traemos a colación para cerrar esta parte de la biología tumoral, porque en el desarrollo intrauterino nosotros tenemos un fenómeno llamado transición epitelio-mesenquimal, para que se formen varios órganos del cuerpo, como son el sistema nervioso, el corazón, y sobre todo una etapa muy temprana llamada la gastrulación, que ustedes recordarán. Tiene que haber una conversión de células epiteliales en células mesenquimales para poder migrar. Entonces, este cambio donde una célula se transforma, prolifera, se vuelve, digamos, móvil en el cuerpo, resistente, y puede llegar a otro lado y transformarse, eso lo hacemos normalmente los seres vivos, particularmente ahorita hablando de los seres humanos, y se parece mucho al proceso del cáncer. Entonces, si nosotros vemos esta imagen de la gastrulación, pues podríamos hacer un símil con lo que pasa con un tumor cuando hace propagación metastásica y comienza a proliferar en un órgano distinto al que se formó. Entonces, esta transición epitelio-mesenquimal necesita la disminución de expresiones de caderinas y poder tener una célula con una forma diferente a la epitelial que sea capaz de migrar e instalarse en un sitio lejano. Como mencioné, así se forman gran parte de los órganos del cuerpo durante el desarrollo intrauterino. Esta transición epitelio-mesenquimal es algo que ocurre también en el cáncer, sobre todo para la parte de la propagación metastásica, donde las células se vuelven móviles, invasivas y resistentes a la apoptosis. Muchas líneas de investigación están enfocadas en cómo evitar que los cánceres formen metástasis. Y recientemente ha habido también la publicación incluso de estudios con anticuerpos en ensayos preclínicos, buscando siempre esto, porque les decía, lo que mata en muchas ocasiones, salvo en tumores que obstruyan la vía aérea o que causen hidronefrosis, como el cáncer cervicouterino que puede causar muerte por falla renal obstructiva,
pero en realidad la mayoría es por metástasis a pulmones, a sistema nervioso, a hígado, es lo que vemos comúnmente en los tumores sólidos. Entonces, siempre se ha buscado la forma de evitar que los tumores causen propagación metastásica y gran parte de la investigación está enfocada en ello, en evitar que puedan hacer este cambio de expresión de caderinas para poder migrar a través de cualquiera de las tres vías que mencionamos al inicio de la charla. Y hay otras cosas, no solamente es migrar de manera aleatoria. En la teoría de la biología celular actual menciona que este proceso de migración está altamente controlado y tiene diversas moléculas de señalización para su viaje, incluso describiendo un mecanismo de semilla y suelo, donde el tumor, desde antes de poder migrar, prepara, mediante la producción de ciertas citocinas y biomarcadores, el tejido diana al cual se va a incorporar. Entonces, no es una migración aleatoria. Por muchos años se pensó que era más anatómico, que el flujo de sangre y la presión dentro de los vasos era lo que determinaba porque una metástasis se iba a cierto punto, pero parece ser mucho más complejo que eso. Entonces, estos patrones de diseminación de por qué el cáncer de mama se va al hueso o los sarcomas al pulmón tienen una comprensión biológica que apenas estamos descubriendo en los últimos 10 años y que sin duda pues va, en cuanto más lo comprendamos, a permitir dar tratamientos que pudieran evitar esta propagación metastásica y con ello pues la muerte de estos pacientes. Entonces va a haber muchos descubrimientos y estas diapositivas sobre todo son para eso, para que vean cómo factores de riesgo, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico o el tabaco, te pueden dar diferentes tipos de cáncer en un mismo órgano. Hablando del esófago, el tabaco y todos sus carcinogénicos en el tracto aerodigestivo superior, se asociaría más a un cáncer escamoso, mientras que el reflujo en la porción inferior se asociaría más a un adenocarcinoma. Entonces, esta teoría de los campos, que nos habla acerca de los cambios que puede haber en la célula para defenderse de un entorno hostil, nos ayuda a entender por qué la transición epitelio-mesenquimal es un fenómeno que se ha caracterizado en el desarrollo embrionario normal, en la cicatrización de heridas y en el cáncer. Y esto es importante porque entonces nos ayuda a comprender por qué desde la antigüedad, cuando había otro tipo de factores de riesgo, pues ya había cáncer. Es parte de la biología misma. Otros seres vivos tienen cáncer, además del humano. Las plantas tienen cáncer, pero no desarrollan metástasis. Entonces es importante hacer esa comparación entre otros seres biológicos, ¿no? Bueno, con eso terminamos esta parte de la biología y ahora viene una parte muy interesante de qué es el cáncer desde el punto de vista del problema económico y social. Entonces quisiera compartirles un poco de esto, mencionándoles que aunque los casos de cáncer van aumentando, pues ya platicábamos hace rato que es una mayor incidencia, pero con una mayor prevalencia y cronicidad. Entonces hay algunos países que han reducido su mortalidad por cáncer de manera impresionante y hay que entender por qué. Entonces, ¿dónde viene el vínculo entre la biología tumoral y la detección junto con el tratamiento? Es en este punto. Y el cáncer de mama es, digamos, el ideal para explicarlo. Permítanme entonces unos minutos más de su atención para comentarles cómo está esto. Esta es una estructura anatómica, un dibujo de la glándula mamaria. Si hacemos un cortecito en uno de sus ductos, veremos que está la luz del conducto por donde pasa la secreción láctea. Tenemos las células epiteliales, que ya saben que tienen caderinas uniendo una célula con otra. Debajo tenemos las células mioepiteliales para la contracción y que pueda salir la secreción láctea, y más debajo la membrana basal. Nosotros sabemos que cuando hay entonces proliferación de las células epiteliales a nivel de este conducto, va a haber una diferenciación normal y esta se puede alterar durante el cáncer. Entonces, vean esta cascada donde tenemos una célula troncal que tiene un progenitor bipotencial para formar ya sea la célula mioepitelial, que era la que se contrae debajo, o la célula luminal, que eran las cúbicas que estaban unidas unas con otras. Normalmente esta célula luminal va a comenzar a expresar ciertos biomarcadores hasta desarrollar receptores hormonales. Y entonces van a ser células muy ordenadas, unidas una con otra, que van a poder favorecer la estructura de ese conducto. Ahora, ¿qué es el cáncer? El cáncer, además de una proliferación celular, es una desdiferenciación. Es decir, dentro de la cascada que permite pasar de células troncales a células bien diferenciadas funcionales, entre más se parezca un cáncer a una célula troncal, más agresivo es. Aquí pueden ver, les digo, el ejemplo del cáncer de mama. Si una célula de un cáncer de mama se parece mucho a una célula diferenciada que está normalmente en la luz, a esos tumores se les llama luminales. No obstante, hacia atrás, si nosotros nos vamos y no expresa receptores hormonales, tampoco expresa HER2, entonces tenemos un tipo basaloide, que generalmente cuando no tiene estos tres marcadores que mencioné se llama triple negativo, y este es sumamente agresivo. Entonces, más allá del triple negativo que haría,
pues si tienes un tumor que sea mesenquimal, aquí entrarían, por ejemplo, los sarcomas, que son tumores sumamente desdiferenciados y agresivos en muchos casos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que no solamente es decir que el cáncer es que un tejido prolifere, sino que además en el proliferar puede estarse desdiferenciando mucho y parecerse una célula troncal o poco, y entonces tener un mejor pronóstico por parecerse al tejido normal de ese órgano. Esto es bien importante y por eso el reporte de patología es tan importante al hablar de cáncer. Y así es donde salen entonces las clasificaciones de luminal, HER2 o triple negativo para el cáncer de mama, y de esa manera podemos entender que cada uno va a tener un tratamiento diferente. Si ustedes comprenden esto, sabrán por qué los tumores bien diferenciados luminales se podrán tratar con hormonoterapia o terapia endocrina para bloquear a esos receptores hormonales. Si tiene sobreexpresión de HER2, podemos dar una terapia anti-HER2, como podría ser trastuzumab o pertuzumab. Si es basaloide, actualmente pues no podemos dar ni terapia endocrina hormonal ni tampoco terapia anti-HER2 porque no tendría ninguna utilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es basarnos en quimioterapia e inmunoterapia para el manejo de estos pacientes. Entonces, esto que les muestro es la personalización del tratamiento con base en el tipo de tumor. Decir en la actualidad que una persona tiene cáncer de mama, pues es no decir nada. Tendríamos que saber, además del estadio o etapificación, el grado de diferenciación, la expresión de receptores hormonales y de HER2, y también de otros biomarcadores en caso de que sea triple negativo, como los receptores de andrógenos, para buscar biomarcadores. Entonces, esta es la oncología actual, donde es muy importante tener un diagnóstico lo más fino posible con nombres y apellidos. Y esto del grado oncológico, porque a veces nos lo preguntan, yo les comento en la consulta a los pacientes que es como cuando sacas una fotocopia. Si sacas una copia de la copia y una copia de la copia de la copia, cada vez va siendo menos legible. Lo mismo podría ser el grado tumoral. Entre más alto sea el grado tumoral, quiere decir que hay menos parecido con el tejido original. Así lo podrían comentar ustedes también a las pacientes y a los pacientes que atiendan. Y llegado a este punto, vean ustedes las diferencias en supervivencias dependiendo de la parte del mundo donde se padezca la enfermedad. Si vemos el cáncer de próstata, podemos ver que no es lo mismo padecerlo en Australia que en Uganda. El porcentaje de supervivencia a 5 años prácticamente es del doble en este país. Si nos vamos a cáncer de mama comparando Estados Unidos con Jordania, vemos una diferencia pues bastante importante, muy parecida al cáncer de próstata en los países previamente comentados, y ni qué se diga de las leucemias, ¿no? Que aquí también nuestro país pues tiene un compromiso muy importante con la población pediátrica. Si nosotros vemos la comparación entre Alemania y Mongolia, pues vamos a darnos cuenta que también un componente pronóstico es dónde te da el cáncer. Y no me refiero a qué parte del cuerpo, sino en qué país vives y tu sistema de salud. Entonces, una situación sumamente compleja. Imagínate, depende de tu edad, de la biología tumoral, de los factores de riesgo, de qué biomarcadores se expresa, de qué comorbilidades tienes, porque no es lo mismo que te den quimioterapia si tienes diabetes y neuropatía diabética que si no la tienes. Es más probable que tu calidad de vida disminuya si ya tienes una comorbilidad. Y pues si nos vamos, por ejemplo, a cáncer cervicouterino en Estados Unidos, aunque es un mismo país, pues hay una diferencia marcada dependiendo si eres afrodescendiente o no. Entonces también la comunidad afrodescendiente ha hecho muchos estudios en ese país para hablar acerca de las barreras de acceso a los servicios de salud. Y si eres afrodescendiente o africana, pues no es lo mismo. Entonces también, aunque sea una cuestión étnica similar, de descendencia o de estancia en el país de origen, de todas maneras es diferente. Y bueno, creo que queda claro lo que les quería transmitir. ¿A qué se debe esto? Pues miren, ahora el ejemplo para explicarlo muy bien es el cáncer de pulmón. Si ustedes revisan cuáles son las terapias dirigidas, los nuevos tratamientos para los cánceres, por mucho el cáncer que más ha avanzado en tratamiento en los últimos 5 años es el cáncer pulmonar, por mucho. Fíjense bien cómo comparado con mama o colorectal, prácticamente ni juntos lo alcanzan. Entonces, el cáncer de pulmón ha tenido una mejoría en supervivencias impresionante, sobre todo en la etapa metastásica. ¿A qué se debe esto? Pues a que en los últimos 5 o 10 años el número de terapias dirigidas e inmunoterapias para estas enfermedades pues ha crecido de manera exponencial. Y esto nos ayuda a comprender la mejoría en las supervivencias. Si a ustedes les preguntaran, oye, ¿cómo ha estado el cáncer de pulmón? Mucha gente se quedó con la idea del pasado, por eso es importante hablar con los pacientes. Con mejor soporte médico en los 70s, una persona con enfermedad metastásica por cáncer de pulmón pues vivía 3 a 5 meses como media. Cuando entra la quimioterapia basada en platinos, se incrementa a 8 meses. Al introducir 2 medicamentos junto con el platino, es decir, un medicamento más junto con el platino, llegas a alcanzar 10 meses. Si metes antiangiogénicos, más de 10 meses.
con la quimioterapia de mantenimiento después del primer tratamiento intensivo, 16 meses, pero vienen las terapias blanco y entonces rompen todo. Realmente es un punto de inflexión. Y aquí todavía no se están considerando las inmunoterapias de los últimos estudios y todo el beneficio que hay de la combinación de quimioterapia e inmunoterapia. Entonces, esto es bastante importante, es bastante trascendente, porque cisplatino, pues si bien es cierto, sigue siendo piedra angular. Ahora los pacientes que tengan ciertos biomarcadores, pues pueden ser tratados solamente con terapia blanco sin quimioterapia o solamente con inmunoterapia sin quimioterapia. Y ese es el futuro de la oncología, conforme este modelo de pulmón se replica en los otros tumores. Para poder haber llegado a esto, pues tuvo que descubrirse muchos biomarcadores o drivers oncogénicos. Algo muy particular en nuestro país es la alta frecuencia de estos biomarcadores. Si se dan cuenta, tenemos 31.2% del más frecuente, que es EGFR, en cuanto a los que tratamiento clásico ya tienen. Y pues somos altos, digo, no somos Perú, que tienen el 67%, pero si nos vemos a nivel mundial, nuestro país es de los países o de las zonas que han documentado una mayor frecuencia de mutaciones EGFR en el cáncer de pulmón. Y esto es muy importante porque los pacientes que tengan este biomarcador no necesitan recibir quimioterapia. Son tratados con terapia blanco y tienen unos resultados espectaculares. Ahora, ¿por qué entonces no se los damos a todos? Porque en esta gráfica ustedes pueden ver la comparación entre el ingreso mensual de los pacientes, que no ha variado en las últimas décadas, no ha habido un incremento, y sin embargo los tratamientos oncológicos, pues así como van surgiendo nuevos, van incrementando los costos. Prácticamente son inaccesibles. Si nosotros vemos el costo en pesos mexicanos de las terapias, por ejemplo, para ALK o EGFR, pues el costo mensual es insostenible para la mayoría de las personas. Con los salarios que se tienen que pedir estos medicamentos al sector salud o usar un seguro de gasto médico mayor para poder adquirirlos. Y no solo eso, estos medicamentos, aunque son muy efectivos, pueden llegar a tener resistencias, así como ocurre con los antibióticos. Entonces tú puedes empezar con una terapia de primera generación para cáncer pulmonar, te va muy bien por un tiempo, pero la enfermedad puede tener resistencia y entonces vas a tener que escalar a un medicamento cada vez más nuevo y cada vez más caro. Ese también es otro punto. Y era lo que les decía hace rato, entonces estamos viendo mejoras impresionantes y qué bueno, y sin embargo, a pesar de ello, la población no se beneficia de manera homogénea de estos descubrimientos, generalmente por los costos. Y vean todo lo que se viene. Actualmente las terapias anti-PD1 y PDL1 en cáncer de pulmón son un estándar, se utilizan en los pacientes que tienen biomarcadores elevados, la inestabilidad microsatelital es otro, pero vean el futuro, realmente lo que sabemos es la punta del iceberg. En los próximos 10 años, sin duda, habrá nuevos tratamientos oncológicos para cada vez más biomarcadores y el problema va a seguir siendo el mismo, el costo, cada vez más costosos e inaccesibles. Y hay algunos tumores, los que están del lado derecho de la gráfica, son los que más se van a beneficiar en los próximos años, porque justamente tienen una carga mutacional tumoral que permite dar nuevos tratamientos del tipo de inmunoterapia. Les traigo un caso muy rápido en estos últimos minutos, antes de ver la parte de la prevención, para que vean el impacto de estas terapias dirigidas. Fíjense bien, es una mujer que en el 2016 conocimos con 66 años de edad, originaria residente de Coahuila, ama de casa, casada católica, sin ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, y sin embargo inició su padecimiento 6 meses antes de llegar a valoración con tos no productiva. Esta tos no productiva fue constante, se asoció después a astenia y disnea, se le dieron múltiples tratamientos. Ustedes saben que una persona antes de llegar al oncólogo generalmente ve a 5 médicos en nuestro país y pues recibió todo tipo de tratamientos, a veces más, para algunos tumores como el sarcoma pueden ser hasta 8 o 9 médicos. Y pues le dieron antitusígenos, antibióticos, pero pues fue refractario. Ya al llegar a la institución, pues se ve un tumor en el tórax, en el pulmón derecho, de 70 milímetros en su eje mayor, asociado con derrame pleural y adenopatías. Aquí está la ventana pulmonar. Se le hacen laboratorios, no se ve algo relevante en cuanto a biomarcadores. Recuerden que los marcadores tumorales no son específicos en la mayoría de los casos. Para aquí, el del cáncer pulmonar se usa el antígeno carcinoma embrionario, que estaba negativo a pesar de esta gran enfermedad. Entonces, en ese momento se ve que hay compromiso ganglionar también. Se realiza una biopsia por broncoscopia y se diagnostica adenocarcinoma poco diferenciado. Y ya desde el reporte de patología hablan de una mutación de GPR. Estas pruebas, pues actualmente se hacen por técnicas de biología molecular. Y cuando tenemos, ahorita les voy a mostrar cuántos biomarcadores hay que buscar. Muchas veces lo que se hace es pedir secuenciación de nueva generación para ver toda la gama de posibilidades que hay.
Entonces se determinó mutación de GFR, se hizo la estadificación, como vimos hay una lesión también en pulmón, pero también en el sistema nervioso, se hizo una resonancia donde se ve justamente reforzamiento nodular en el lóbulo frontal derecho. Este es un paciente con cáncer de pulmón metastásico y esta es la piedra angular para la estadificación, se llama PET-CT con 18-FDG, nos permite identificar no solamente las zonas de metástasis, sino ponerle o asignarle un valor, que es el submax, y nos habla de una hipercaptación del radiofármaco. Entonces podemos ver que está comprometida toda la parte pleural, vemos el tumor primario en el pulmón del lado derecho y vemos afección de ganglios mediastinales. Entonces, de acuerdo a las guías internacionales, hay que buscar los biomarcadores. Les quiero también para llevar a casa que ahora cuando tenemos un paciente, pues hay que buscarle los biomarcadores. Les digo, ya no nos sirve saber que tiene cáncer de pulmón etapa 4. Eso no nos dice nada. Tenemos que saber si es adenocarcinoma epidermoide y una vez que lo definamos, tenemos que hacer todos los biomarcadores para buscar un tratamiento personalizado. En este caso había EGFR positivo. Recuerden que EGFR va a funcionar mediante una dimerización a nivel intracelular con un dominio de tirosina sinasa. Y lo que hacemos cuando damos una terapia antitirosina sinasa o un inhibidor de tirosina sinasa es evitar esta dimerización para que entonces no haya una señalización intracelular. A nuestra paciente le dimos afatinib, que en ese momento era el estándar. Actualmente los osimertinib, que ya sería de tercera generación, sería una opción. Y entonces le dimos 40 miligramos al día por un mes. En el seguimiento, este tipo de tratamientos no es quimioterapia, entonces no le cayó el cabello, no le generó, en su caso, náusea, tampoco tuvo baja de glóbulos blancos, entonces es una toxicidad, un perfil de toxicidad distinto. Y lo que les quiero compartir es que más bien la toxicidad fue dermatológica y gastrointestinal, tuvo paroniquia, tuvo conjuntivitis, mucositis, y entonces hubo que hacer un ajuste en la dosis más adelante, pero miren, desde el primer mes y ya para el segundo donde se hizo la valoración, se hace una PET-CT comparativa, este sería la basal y este es el comparativo, y podemos ver una respuesta bastante importante. También en los cortes axiales podemos ver esa disminución, incluyendo los ganglios mediastinales, con una respuesta parcial por una reducción del 35%. La lesión del sistema nervioso central, antes todas se radiaban, pero ahora con estos medicamentos que pueden también pasar la barrera hematoencefálica, pues hubo una respuesta completa. La lesión del sistema nervioso central desapareció. Y como era asintomática y se esperaba una buena respuesta, se le dejó en vigilancia y en la evaluación para junio, pues ya no tenía esa lesión. Se hizo una reducción de dosis por la toxicidad que ya habíamos mencionado y ha alcanzado la respuesta del 35% y continuó hasta el cuarto mes. Y pues la respuesta continuaba, una reducción ahora del 19%. Se dan cuenta, la PET-CT pues cada vez se ve mejor, se ven menos datos de hipercaptación del radiotrazador. Y esto nos lleva a algunas preguntas, porque pues esto era algo nuevo, ¿no? Hace 3, 4 años, ¿qué hacíamos con este paciente? ¿Le seguimos dando el medicamento con el riesgo de que el tumor causara resistencia? Dejábamos de darle tratamiento pensando que la enfermedad ya estaba acabada, operábamos, radiábamos. Entonces son preguntas nuevas y los estudios han demostrado que es bueno dar control local. Pero fíjense, no se les olvide que es un paciente con una etapa 4 que hace 30 años vivía 5 meses, 3 meses a veces, y ahora tenemos un paciente que después de 4 a 6 meses de tratamiento tiene control de la enfermedad, y entonces lo que se ha observado es que dar una terapia agresiva torácica mejora la supervivencia de los pacientes. Entonces, si algo todavía está ahí después de dar un tratamiento efectivo, seguramente es porque es resistente al tratamiento y lo que hay que hacer es darle otra modalidad que puede ser con cirugía o con radioterapia. Y esto nos ha dado resultados espectaculares, de tal manera que hemos logrado que pacientes con enfermedades metastásicas queden libres de enfermedad, haciendo primero un tratamiento paliativo sistémico con terapias dirigidas personalizadas y lo que quede de enfermedad, retirarlo con cirugía o radioterapia. Esto es algo muy nuevo. De hecho, cuando hemos tenido la oportunidad de ser invitados a grandes instituciones de cirujanos cardiotorácicos, pues nos damos cuenta que muchos de ellos todavía tienen la idea de que hay que operar o no operar. O sea, operar es muy agresivo, quítale medio pulmón, o no lo operes y déjalo en mejor soporte médico. Y eso es algo que hemos venido cambiando y en cada charla insistimos mucho en que se tome la biopsia, se hagan los biomarcadores, se envía al oncólogo médico, el oncólogo médico dé el tratamiento más personalizado posible y ahora sí, después de algunos meses de tratamiento, ahora sí viene el cirujano cardiotorácico o el oncólogo de tórax, perdón, para quitar la enfermedad que esté siendo resistente al tratamiento. Y esto la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Me gustaría cerrar la charla de hoy con los últimos minutos, hablando un poquito de prevención y diagnóstico oportuno como conceptos. Primero, el diagnóstico oportuno, que consistiría justamente en utilizar esto, que es lo que queremos promover. Esto es una criba, un instrumento para separar los ríos, por ejemplo, seguramente lo han visto ustedes, y de ahí viene cribado.
Tamizaje no es una palabra correcta, se puede usar tamización, pero la dejamos porque es muy popular y se puede usar, o escrutinio sería otra. Hay varios tumores que pueden ser cribados. El de pulmón nos interesa muchísimo porque recuerden que es el que causa la mayor número de muertes o cantidad de muertes a nivel global y en nuestro país. ¿Cómo se criba el cáncer de pulmón? Con la edad, con el consumo de tabaco y también con la suspensión y el índice tabáquico. Entonces, con base en esos parámetros, nosotros podemos calcular el riesgo y hacer una prevención para que la detección sea oportuna mediante el uso de tomografías de tórax de baja dosis. Si nosotros vemos qué impacto tiene esto, bueno, en nuestro país, ¿qué porcentaje de pacientes se diagnostican con cáncer de pulmón temprano? Menos del 1%. Lo corregional sí se parece a lo que se ve en Estados Unidos, pero la enfermedad metastásica son 3/4 partes de los pacientes. Entonces, era lo que les comentaba. Qué bueno que nos está yendo bien con la parte de los tratamientos para enfermedad metastásica. Qué bueno que pudimos ver esta respuesta en la paciente, que es 1 de cada 3 personas va a tener GFR positivo, pero ya vieron los costos. Entonces, también es un tema de que, ¿por qué no encontramos a los pacientes acá? Fíjense, en Estados Unidos es el 16%, pero ellos hacen más cribado que nosotros. El cribado de cáncer pulmonar en México prácticamente no existe, porque desde el primer nivel de atención, pedir una tomografía de baja dosis, pues imagínense, es sumamente complicado. El centro de salud no tiene tomógrafo. Y si lo mandan a un hospital de segundo nivel para poder hacer una tomografía, pues muchas veces el hospital tiene la política de una tomografía, pero ¿cuál es la justificación? No es que es cribado porque fuma mucho y tiene más de 50 años. Vamos a ver, ¿no? Y si la hacen, pues puede pasar mucho tiempo para que se autorice y a veces se pierde el seguimiento. Entonces, no existe esta red para poderlo hacer de manera ordenada y esto tiene una repercusión en la supervivencia. Si bien es cierto que en la enfermedad metastásica, pues a nivel nacional, tenemos una buena respuesta en cuanto a supervivencia con los nuevos tratamientos cuando se tiene acceso a ellos, pues realmente la mortalidad viene por todos los pacientes que no tienen acceso a los tratamientos y por el hecho de que es muy bajo el porcentaje de pacientes diagnosticados en etapa temprana. Entonces, es muy importante el diagnóstico oportuno y de aquí viene también la prevención. La prevención es un concepto, pues a veces complicado de abordar. Muchos colegas, incluso, pues siendo de esta área, mencionan que no se puede prevenir el cáncer. Nosotros consideramos que sí, porque no es lo mismo prevenir que evitar. Evitar que el cáncer ocurra es imposible. Cáncer siempre ha habido, cáncer siempre va a haber. Entonces, no podemos evitar que suceda. Pero si nosotros nos vamos a la acepción de prevenir, pues nosotros sabemos que sí podemos prepararnos. De hecho, por eso estamos aquí, para prevenir el cáncer, por eso estamos teniendo este curso, para prepararnos como especialistas, como personal de salud en general, para poder ayudar a los pacientes que tienen estas enfermedades. Conocer de antemano qué puede pasar, pues hoy aprendimos un poquito de qué puede pasar y sobre todo advertir e informar tanto a nuestros compañeros del área de la salud como a los pacientes sobre los nuevos tratamientos, sobre cómo podemos disminuir el riesgo de padecer las enfermedades. Y el más importante, pues, son nuestros hábitos alimenticios y estilo de vida. Recuerden que en el 2020 las 3 causas de muerte, con la pandemia, cardiovasculares y cáncer, tenían como un factor fisiopatológico común la obesidad. Entonces es muy importante cuidar cómo comemos y qué actividad física realizamos. Y terminamos con estas 2 diapositivas mencionándoles que con base en eso ustedes pueden entender más la literatura médica. Cada vez que vean ustedes un riesgo relativo, una razón de momios, casi siempre lo van a expresar como RR, OR o RM y de seguido de una cifra. Entonces, aquí les dejo unas fórmulas para que las puedan ustedes consultar después de cuando les digan, es que la lactancia materna es buena para disminuir el cáncer de mama. Y luego viene una cifra, ¿no? RR 0.72. Recuerden que eso, si está por debajo de la unidad, se considera preventivo. Si está por encima de la unidad, es un factor de riesgo. Y entonces, si quieren hablar en porcentajes en vez de estas razones, pues lo que pueden usar son estas fórmulas. Entonces, si un artículo dice que la lactancia materna exclusiva, por al menos 6 meses, tiene un riesgo relativo de 0.72 para cáncer de mama, entonces quiere decir que las pacientes o las personas expuestas a la lactancia materna tienen 0.72 veces el riesgo de cáncer de mama, o lo que sería lo mismo con la fórmula, tienen 0.28 veces menos el riesgo o 28% menos. Y eso es bien importante porque si les dejo esta tabla, que son para cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en el mundo, pues vemos que hay factores de riesgo que no podemos modificar, como las mutaciones de BRCA, que son tan importantes y por eso aquí hay cirugías incluso profilácticas, cuando estas mutaciones son germinales. Pero también nos ayuda a entender cómo hay factores de riesgo modificables con sus respectivos valores y sería donde tendríamos que trabajar mucho, ¿no? En el sobrepeso, la obesidad y las comorbilidades. Y también identificar los que no sean modificables para poder hacer un diagnóstico oportuno.
Cerraría diciendo que entonces el cáncer es una enfermedad compleja. Ya hablamos de la biología tumoral que afecta el cuerpo, sin duda también afecta la mente, los trastornos depresivos y de ansiedad, el insomnio, pues es sumamente grande en los pacientes y a veces en los sistemas de salud no se les presta atención por la gran cantidad de pacientes que se atienden en un periodo tan corto. Entonces siempre recomendamos que psico-oncología, un experto de la salud mental, valore a los pacientes. También es una enfermedad que quebranta el espíritu porque la gente cuando se le diagnostica cáncer, pues entiende que va a morir, más allá de lo que le digamos después los médicos. Entonces tenemos que tener mucho tacto, tanto el equipo médico, de enfermería, trabajo social, para poder comunicar estas noticias. Y pues qué decir del entorno, ¿no? Social, familiar y económico. También la economía es un tema que debemos de reflexionar y cerraría diciendo que en algún momento de la historia de la humanidad nos van a recordar como las generaciones que permitíamos que otros seres humanos murieran por no tener dinero. Ahorita lo vemos normal, pues no tiene dinero, pues ni modo, ¿no? No le alcanza. Pero pues eso es un sistema que se ha venido definiendo en las últimas décadas o siglos y de alguna manera tenemos que sensibilizarnos y decir que una persona no tiene por qué fallecer si el medicamento que le puede ayudar está ya disponible, ya existe. ¿Qué tendríamos que hacer entonces todos colectivamente para que todos tengan acceso a estos medicamentos y esa no sea una barrera, tomando en cuenta un nivel global de conocimiento y de conciencia? Entonces vamos a actuar en ese sentido, ¿no? Hay medicamentos muy buenos, ¿por qué no los podemos tener todos? Hay que trabajar en ese sentido. Les agradezco mucho su atención y agradeceré todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la excelente exposición del doctor Jorge Adán Alegría Baños. Le extendemos una constancia de su participación en la sesión del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca y a todos los que todos los miércoles nos siguen en este ciclo de sesiones generales. Los invitamos a sintonizarnos por esta misma vía la próxima semana. Que tengan un bonito día.